Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Daniel. Y bueno, hoy vamos a entrar a una parte muy distinta a lo que hemos visto a lo largo de este libro, ya que hemos estudiado, hemos predicado acerca de una narrativa, de la narración de ciertos hechos. En esta parte vamos a estudiar ahora la profecía. Yo sé que era algo que muchos de ustedes estaban esperando, querían saber cuál es el chip de la bestia y todo esto. Yo sé que muchos están pendientes de eso, pero hoy vamos a ver justamente uno de los pasajes más difíciles. Bienvenidos a uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Pero antes de eso quiero decirles que muchas de las grandes amenazas contra este mundo, de los imperios más crueles, más malvados, han estado a cargo de personas muy inteligentes. ¿Estamos de acuerdo? Mencióname uno. Dígame un villano que sea muy inteligente en la historia. ¿Guasón? ¿No? ¿Cuál, perdón? Hitler, ¿no es cierto? Cuando pensamos en la Alemania nazi, pensamos en un imperio que fue realmente algo grotesco lo que sucedió. De hecho, uno de los blancos del imperio nazi fue los mismos que dieron a luz a Daniel, los israelitas. Tenemos datos en la historia de que 6 millones aproximadamente de judíos pues padecieron en los holocaustos o de diferentes formas. Hay personas que realmente han sido muy crueles, pero muy inteligentes, con mucho poder, con mucha influencia. De hecho, no debemos ignorar lo que sucedió en el siglo pasado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el siglo pasado que fue horrendo? 2 guerras. Y no entre 2 países, sino mundiales. El siglo pasado fue de los siglos más horribles. Personas como Hitler, como bien dijo nuestra hermana, Stalin, Mao y otros, mis hermanos, han hecho cosas que van más allá de nuestra comprensión, sin duda. Personas cristianas y no cristianas de igual manera perecieron bajo estos imperios. Y una de las preguntas que surgen de la maldad que vemos a nuestro alrededor, porque sin duda vemos maldad a nuestro alrededor, una de las preguntas que nos dicen siempre los agnósticos o ateos: si Dios tiene la capacidad para acabar con el mal, ¿Dios tendrá la capacidad de acabar con el mal? Te pregunto. ¿Sí? Pero nos dicen, si Dios tiene la capacidad para acabar con el mal y librar a las personas inocentes, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Otra de las preguntas que nos hacen es, si Dios es amor, si Dios quiere perdonar, si Dios quiere salvar, ¿por qué no simplemente qué? Salva y quita a los malvados. Esa es la pregunta de la moral que se nos hace constantemente y que tenemos que luchar con ella. Y déjenme decirles algo, la Biblia tiene algo que decirnos respecto a esto, respecto a la maldad que vemos, respecto a la maldad que hemos experimentado y respecto a la maldad que a lo largo de la historia ha dejado un sello indeleble. Hemos sido testigos, tanto de primera persona como de terceras, que la maldad existe en este mundo. ¿Y qué respuesta tiene la Biblia para eso? Hoy me gustaría que meditáramos en el capítulo 7 de Daniel, a lo que vamos a llamar la visión redentora. Aquí, como he dicho, empezamos con un lapso profético en el libro de Daniel, y quiero que reflexionemos en 3 puntos principales. 3 puntos principales. Vamos a pensar en la idea de un gobierno que todos tememos. Un gobierno que todos tememos. El juicio, número 2, que todos deseamos. El juicio que todos deseamos. Y por último, el reino que no merecemos. Los invito a que abran su Biblia, por favor, si me acompañan a Daniel capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Quiero escuchar sus páginas, por favor, o pueden estar aquí en las pantallas leyendo este pasaje. Daniel 7:1. Dice, anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y eso es lo que vio. Esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes y soplando en todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes,
cada una de la otra diferente. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras como un ser humano. Y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que parecía un oso. Se levantó sobre uno de los costados y llevaba 3 costillas entre los dientes y oí una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre su espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia, aterradora y espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy podemos reunirnos como hermanos, Señor, sabiendo que muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo, como en Nigeria, Señor, es difícil reunirse y estar seguros, asegurar a su familia, sin esperar quizá que alguien entre y los masacre, Señor. Y hoy estamos tan cómodos, Señor, aquí. Hoy estamos tan seguros. Padre, que esa seguridad, Padre, no nos dé una falsa comodidad, Señor. Que nuestros corazones hoy vengan a tu palabra como siervos que están clamando por agua en medio del desierto. Hoy no estudiamos tu palabra por el deber, Señor, sino por la necesidad de escuchar tu voz. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Que a pesar del predicador, Señor, tu Santo Espíritu transforme nuestros corazones, Señor. Que nos haga descansar en Jesús, en el Hijo del Hombre, que vendrá a juzgar a estas bestias, vendrá a juzgar estas naciones, vendrá a juzgar estos imperios, y deberíamos ser juzgados por Él. Pero que hoy, Señor, reflexionemos en la gran realidad que tenemos en Cristo. Tenemos salvación, tenemos perdón, que el Evangelio sea predicado y solamente Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, hay una pintura que quisiera mostrarles. No sé si Isaí la tienes ahí en pantalla. ¿Ya sale? Bueno, yo creo que le tendré que pintar porque ahí está. Hay una pintura de un pintor del siglo de la Reforma, del siglo XVI, el joven le llamaban, que representa o trata de representar estas 4 bestias. El pasaje que acabamos de leer sin duda no es fácil de imaginar, a menos que realmente tengas una gran imaginación, pero más o menos es lo que el pintor percibió, imaginó acerca de estas bestias. No sé cómo tú te las imaginaste, pero no tengo cómo explicarla. ¿Qué son estas bestias? ¿Serían como unas bestias mutantes? Y aquellos que crecimos con las tortugas ninja más o menos entendemos, pero son bestias que son anormales, pero son bestias terribles. Y Daniel tiene este tipo de sueño terrible donde ve estas bestias, no tiene cómo explicarle y más adelante le dice al ángel del Señor: oye, dime quién es esta bestia, la cuarta bestia, qué significan los cuernos. Y me recordó mucho cómo somos nosotros, ¿no? Que nos encanta cuando hablamos de la profecía, del Apocalipsis, nos encanta saber esos detalles, ¿no? ¿Cuál es el chip? ¿Cuándo vendrá el Señor? Hay videos, de verdad, no entres a YouTube y busques esos videos. Pero tendemos a ir a asuntos secundarios en la profecía bíblica y el Apocalipsis y tendemos a desenfocarnos de las cosas que son verdaderamente centrales en el texto. Así que no les voy a decir mucho de las bestias por si decían: híjole, hoy quería una predicación que me entreteniera. La verdad es que no tenemos mucha información. Lo que tenemos en un sentido son pequeñas referencias a estas bestias. La primera, que era como un león, puede referirse al rey Nabucodonosor, que se le dio un corazón de hombre, y esto es un paralelo de Daniel capítulo 2, que pueden leer más adelante. Y por cierto,
si quieren saber más de las bestias y todo esto, les recomiendo una serie de predicaciones en Apocalipsis y Daniel que dio el pastor Nathan Díaz, que es un pastor quizá conocido por algunos de ustedes. Si no lo conocen, acérquense al final y les puedo mandar el link de estas predicaciones. Pero probablemente la primera bestia es Nabucodonosor, que literalmente se fue de sí mismo, literalmente parecía que era una bestia, pero después Dios le dio un corazón de hombre. Después le dijo Dios, te voy a salvar, te voy a quebrantar, y esto lo vimos atrás, ¿verdad? Y Dios lo quebrantó, pero al final de cuentas, este rey conoció a Dios y conoció muy de cerca a Dios. Su corazón fue cambiado totalmente. La segunda bestia dice que es como un oso, probablemente representa al imperio medo-persa, que este imperio fue el que de alguna manera se opuso al babilónico. Entonces el imperio medo-persa es el que surge después de que Belsasar, ustedes saben, lo leímos o lo escuchamos con el pastor Víctor, muere en el capítulo 5. Y este imperio medo-persa es representado por un oso. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en las banderas de Estados Unidos, o por ejemplo, el símbolo de Estados Unidos más bien, ¿qué animal tiene? A ver, ¿una qué? ¿Por qué no poner una tortuga? Un conejo, un hámster. Porque estos animales representan ciertas virtudes, fortalezas, violencia. Es por eso que Babilonia es representado por medio de un león, Medo-Persa por medio de un oso terrible, y hay un tercer imperio que es como un leopardo. ¿Y el leopardo cuál es su característica? Díganme, por favor. A ver si vieron Nat Geo alguna vez. Su velocidad, ¿no es cierto? Es veloz. Y probablemente esta bestia representa al imperio griego con Alejandro Magno. ¿Quién no ha conocido a este gran conquistador que relativamente en poco tiempo, creo que a los 32 años muere, si no estoy equivocado? Pero en tan poco tiempo, siendo tan joven, literalmente gobierna y conquista todo el mundo conocido en aquel tiempo. El cuarto de las bestias, pues no tenemos como que mucha precisión quién es. Y no vamos a especular, así que lo siento, no vamos a especular hoy, no vamos a ver quién es la bestia, la cuarta bestia, pero porque no nos dice el texto eso, mis hermanos. Y ser bíblico es hablar cuando la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Así que no vamos a ir más allá. Lo que sí es claro, hermanos, es que estas bestias, en el contexto de Daniel 7, representan a los gobiernos poderosos y violentos que no solamente atacan al mundo, sino que se oponen abiertamente a Dios. Fíjense lo que dijo este matemático de Oxford, John Lennox, que por cierto recomiendo sus debates con los ateos. Es increíble. John Lennox dice esto: jugar a ser Dios siempre ha sido una tentación para ¿quiénes? Sí, para todos, pero sobre todo para los líderes políticos. Cuando se tiene el poder, no hay mucha diferencia para muchos líderes entre ser Dios y ser un simple mortal. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, el emperador, el César, se creía Dios y demandaba la adoración de sus súbditos. Es por eso que muchos cristianos fueron destrozados en el Coliseo Romano. Es por eso que muchos cristianos fueron descuartizados, empalados y puestos como antorchas humanas en el palacio de estos emperadores, porque ellos pensaban que eran Dios. Porque el poder nos embriaga, porque el poder nos hace alucinar que en nuestras manos, por así decirlo, está el universo mismo. John Lennox continúa diciendo lo siguiente: los imperios tienden a comportarse así, como bloques de poder sin moral. La impresión general de esta visión de Daniel es de las oscuras entrañas de la política, las maniobras del poder con cada vez menos escrúpulos, hasta que desaparece incluso el sentido de humanidad y compasión bajo la despiadada ansia de la dominación. Y esa es la razón por la cual Daniel se saca de onda, ¿no? Está en la cama, imagínate un día en la mañana y de repente ves estas visiones. Pues yo ni siquiera quisiera trabajar. Me perturbaría así como Daniel, porque Daniel acaba de ver estos gobiernos que son poderosos, pero que son violentos y que han dejado de lado toda moral. Pero muchas personas, al igual que Daniel, podemos poner nuestra esperanza en los gobiernos, a pesar que sabemos que el gobierno, aunque parezca externamente bueno,
Y no estoy predicando en contra de la anarquía, quiero que, en favor de la anarquía. Quiero que entiendan que quiero que veamos en el texto cómo Daniel se da cuenta que estos imperios, aunque son poderosos, son violentos y hay pecado en ellos. Por eso es que no podemos poner nuestra confianza en el gobierno. Tenemos que orar por el gobierno, tenemos que orar por nuestro presidente, nuestra gobernadora, pero no podemos poner nuestra esperanza completamente en los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque son personas que nos van a fallar. Son personas rotas, son personas que tienden a ir por el poder en vez de ir por el beneficio de las personas. Y esto es algo, no debería sorprendernos, es algo normal en nuestros corazones, que nuestros corazones anhelen el poder y se corrompan por eso. Quizá puedas estar esperando todavía que te salve este gobierno. O quizá tu esperanza está en que el próximo gobierno que venga, el próximo presidente sea mejor que este. Esa es la tendencia, lamentablemente, de nuestros corazones. Y quizá tú no confías en el gobierno, en la 4T de hoy. Pero si quizá tu esperanza se halla en el comunismo, en el socialismo, en el distributismo, en el feminismo, en la ideología de género, tendemos constantemente a poner nuestra esperanza en estas cosas, pensando que estas cosas nos pueden salvar. Y no quiero mentirles, por ejemplo, las marchas feministas. ¿Estamos de acuerdo que muchas mujeres han sufrido en manos de los hombres? Estamos de acuerdo en eso. Y muchas de esas marchas son genuinas. Muchas personas realmente marchan porque tienen un deseo de que se haga justicia. Y entonces, ¿qué se hace? Como el feminismo promueve, en un sentido, la libertad y la absolución, por así decirlo, o la inexistencia de la violencia más, entonces ponemos nuestra esperanza en el feminismo. Pero el feminismo, como los gobiernos, están rotos. Cualquier otro sistema que lo cambiemos en lugar de Dios será totalmente una cisterna que no puede retener agua. Son sistemas que no nos pueden dar lo que queremos. Por ejemplo, decía este escritor, incluso que es ateo, David Foster, en las trincheras de la vida diaria, en realidad no hay tal cosa como el ateísmo. No hay cosa como la no adoración. Todos adoran. Lo único que decidimos es el objeto de nuestra adoración. Fin de la cita. Todas las personas en este mundo adoramos algo. Si no adoramos a Dios, entonces no nos quedaremos pasivos, adoraremos otras cosas. Pero yo te pregunto, ¿podemos confiar en las cosas de este mundo? ¿Podemos confiar incluso en los gobiernos? Que cada vez vemos corrupción y corrupción, no solamente en los gobiernos, sino en diferentes sistemas de pensamiento, filosofías. Vemos, lamentablemente, que no podemos depositar nuestra confianza en eso. Y muchos de nosotros que antes de llegar a Cristo, o incluso en Cristo, confiamos en la filosofía, en el nihilismo de Nietzsche, ¿verdad? O confiamos en cualquier otro sistema de pensamiento. Lamentablemente, muchos de nosotros buscábamos una genuina salvación en eso. Por lo menos yo la buscaba. Pero como dice C.S. Lewis, no podemos poner nuestra esperanza en una persona. Dice, hay muchas cosas que puedes hacer con la arena, pero no puedes edificar una casa en la arena. Por favor, no lo construyas. Porque las cosas de este mundo, las personas, los gobiernos, las filosofías, siempre nos van a fallar. Siempre nos van a dejar rotos. Siempre nos van a dejar sedientos. Siempre nos van a dejar insatisfechos. En medio de esto, mis hermanos, de que no podremos ver la salvación en los gobiernos de este mundo, quiero que notemos nuestro segundo punto, el juicio que todos deseamos. Fíjense lo que dice el versículo, acompáñenme perdón, se cerró aquí la Biblia. Daniel capítulo 7, perdón. Versículos del 8 en adelante. Daniel 7, 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos.
3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras estaba viendo esto, Daniel, fíjense lo que sucede. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente, con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Fíjense, mis hermanos, en esta parte vemos que mientras está viendo Daniel estos imperios poderosos, corruptos y violentos, en medio de esto, en medio de que estos imperios han devorado y devoran a personas bajo su poder y mandato, en medio de eso, Daniel ve a uno que es el anciano de días. ¿A quién creen que se refiera? A Dios mismo. Es por eso que muchas pinturas representan a Dios como un anciano, con su barba blanca y su cabello blanco, pero no nos imaginemos a Dios, por favor. Simplemente aquí lo que está haciendo Daniel es describir una de las características de Dios, que representa su eternidad. Es el anciano de días. Es el que es y el que será para siempre. En medio de que los gobiernos van y vienen, porque si nos detenemos a leer Daniel 7, vemos que estos gobiernos tienen un fin. Babilonia era un imperio brutal, era un imperio demoledor. De hecho, se describe en los profetas como imparable, pero tuvo un fin. El imperio medo-persa, aunque había devorado a Libia, a Egipto, tuvo un fin. El imperio griego, aunque había avanzado con gran rapidez y había conquistado gran parte del mundo conocido, tuvo un fin. El imperio romano, que parecía el imperio invencible, tuvo un fin. Pero en el trono se sienta el anciano de días, que no tiene fin, cuyo reinado es para siempre. Y se sienta para juzgar. Se sienta para juzgar. Cuando pensamos en los malos gobiernos, cuando pensamos en la maldad que percibimos afuera de nosotros, se nos dice, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Déjame decirte algo, en medio de esto, en medio de la maldad, Dios va a juzgar. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos por eso? Que un día Hitler va a ser juzgado. ¿Quién dice amén? Stanley va a ser juzgado. Los partidos políticos que han robado tanto al país van a ser juzgados. ¿Eso no te alegra? ¿No me das un amén, por favor? Nos alegra que los malos sean juzgados, porque de hecho no podemos pensar en un Dios de amor y en un Dios sin juicio. Por ejemplo, estas personas que nos dicen, ¿por qué Dios no simplemente termina con el mal? Un problema importante es que, ¿dónde queda la justicia? Porque simplemente Dios no perdona. ¿Por qué no simplemente, decía Richard Dawkins, que es un ateo, por qué Dios no chasquea los dedos y cambia a las personas y las salva? La pregunta es, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dios lo pudiera hacer? Yo les pregunto. Es todopoderoso para hacerlo, pero también es justo. Y de hecho todas las personas deseamos justicia, ¿no es cierto? Si alguien te hace algo, pues no dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Si alguien te roba tus pertenencias y dices, no pasa nada, o sea, todo tranquilo, bro. ¿No? Otros 10 años trabajando y no hay problema. No, tú deseas justicia. Tú deseas que se te haga justicia. Así que, si deseamos un Dios de amor, pero no un Dios justo, entonces lo que deseamos realmente es algo aberrante. Porque Dios, porque nos ama, debe hacer justicia. Dios, porque es santo, es justo, va a juzgar a los malvados, juzgará las injusticias. Estas marchas feministas de que encarcelen a los violadores, a los que han golpeado a sus esposas, es un reclamo correcto. Estos movimientos de Black Lives Matter, el racismo es algo que debe ser condenado y que debe ser puesto bajo juicio. Y deseamos esto, que estas cosas sean juzgadas, que los malvados sean juzgados, y espero que esto te alegre, pero no tanto, porque resulta que tú y yo también somos malvados. Rafa, pero es que ya soy miembro del Redentor, eso no me hace santo.
Solamente conocer a Cristo te pone en una relación correcta con Dios. Pero naturalmente, mis hermanos, nosotros podríamos también ser juzgados por Dios. No somos mejores que Hitler, no somos mejores que Stalin. El problema es que cuando estudiamos la historia y hablamos con otros, decimos, qué personas tan horribles, ¿no? Yo no soy como ellos. Bueno, quizá no eres como las bestias que se narran en Daniel, pero somos bestias en otras áreas de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, quizá no asesinamos con nuestras manos o con una arma, pero ¿qué tal odiando a otros? ¿Hasta cuándo vas a odiar a esa persona? Y la vas a seguir asesinando en tu corazón. No, yo no soy como Hitler. Bueno, si tú pudieras, y si Dios lo permitiera, tú podrías matar a esa persona que tanto odias. ¿Lo has pensado? No digan que sí, por favor. Yo sé que lo has pensado. No sé, yo les pongo un ejemplo. Cuando vas en carretera en moto y se te mete un carro, lo que quieres hacer es, bueno, ya ves, en moto, en carro, lo que sea, pues quisieras predicarle el evangelio y después matarlo, ¿no? Para que se vaya al cielo, ¿no? Tampoco somos tan manchados, ¿no? Pero, pues en nuestros corazones sí hemos asesinado a las personas cuando las odiamos. Imagínate que pusieran una película en nuestras vidas del nivel de odio que tenemos. Yo creo que no habría método de poder calificar ese odio en muchos de nuestros corazones. Muchos otros quizá mentimos hasta el punto que queremos guardar nuestra reputación tanto que mentimos y mentimos gravemente, haciendo daño a otras personas. No matamos, no mandamos a los campos de concentración, pero si pudiéramos hacerlo, te lo prometo, lo haríamos. Pero el Señor no lo ha permitido. Pero tenemos la capacidad moral para eso porque estamos muertos en nuestros pecados. Por ejemplo, ¿qué hay de tus palabras? ¿Sabes que tus palabras, que pueden sonar muy lindas muchas veces, a veces pueden ser un arma brutal, un arma atómica, un arma que puede destruir los corazones de una persona? ¿Sabes que podemos aniquilar a las personas con nuestras palabras? Quizás no usamos una arma para matar el cuerpo, pero usamos mucho la lengua para aniquilar el alma de otros. Yo no soy como Hitler. ¿Cuántas veces hemos abusado de nuestra fuerza física, emocional, para manipular y hacer con los otros lo que queremos? ¿Te acuerdas en la mañana que discutiste con tu esposo o esposa? ¿No? Cuando le gritaste, dijiste, no sé, ¿qué le hayas dicho? Pero no creamos que somos tan diferentes a estas personas. No somos tan diferentes a estas bestias, no somos tan diferentes a esos imperios malvados que vio Daniel. No somos tan diferentes porque en nuestros corazones tenemos la capacidad para hacer eso y mucho más. Nuestros corazones son capaces de lo peor. ¿Por qué no hemos hecho eso? Porque Dios ha restringido la maldad y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y si estamos en esta iglesia, si estamos hoy escuchando el evangelio, no es porque seamos mejores que los que están fuera de la iglesia, sino porque necesitamos a Cristo y por eso estamos aquí, hermanos. Porque reconocemos que estamos perdidos y que podemos hacer cosas mucho peores que las que estas personas hicieron. Cada vez que pienses en los imperios malvados, voltea a ver tu corazón y revisa de qué es capaz. Eso nos lleva a nuestro último punto, el reino que no merecemos. Fíjense lo que dice Daniel 7, 11 al 14. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Dicho sea de paso, Daniel estaba traumado con el cuerno pequeño. Daniel estaba traumado con la cuarta bestia. Propio de nuestros corazones que nos enfocamos en los detalles que no son explícitos y queremos saber cosas que no se nos detallan. Y Daniel está así. Yo me quedé viendo al cuerno pequeño. O sea, está viendo a Dios. ¿Y qué es lo que termina viendo? Bueno, está padre Dios, ¿no? Pero el cuerno, ¿qué será? Dice, seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. Dice, a las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano, es decir, a Dios, y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran
los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Después de estas palabras increíbles, Daniel sigue preguntando, ¿quién es la cuarta bestia? Pero ¿cuál debería ser la pregunta? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este que acaba con la maldad de los imperios? ¿Quién es este que acaba con la maldad del mundo y le es dado toda la autoridad, todo el gobierno, toda la honra, toda la gloria? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Díganme, por favor. ¿Dónde dice eso? Que es Jesús. Porque Jesús fue un hombre, ¿verdad? Y este Hijo de Hombre no viene de la tierra. ¿De dónde viene? Desciende de los cielos. A pesar de que desciende de los cielos, dándonos a entender su procedencia divina, Él es divino, también es llamado el Hijo del Hombre, porque Jesús es Dios y hombre a la vez. Fíjense lo que dice el siguiente texto, Mateo 26, 62. Hay muchos textos, pero vamos a limitarnos solamente a algunos. Mateo 26, 62, lo van a ver ahí en las pantallas, pero dice lo siguiente: entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, no vas a responder por estos cargos, ¿qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense que lo que Jesús responde, qué palabras tan interesantes. Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo ¿de dónde? ¿A qué pasaje del Antiguo Testamento Jesús estaba haciendo alusión? A Daniel, capítulo 7. Otro texto interesante es Juan 3:13. Eso lo vimos en las clases de los lunes. Por cierto, no se pierdan Jonás. Juan 3:13 dice lo siguiente. Me debes el comercial, Rock, por favor. Juan 3:13 dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero, ¿quién dice? El Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Y aquí Jesús no solamente está diciendo yo voy a venir como el Hijo del Hombre a juzgar, sino que también vendré a salvar. Y nos da alegría que Jesús venga a juzgar. Nos da alegría que Jesús venga a poner las cosas en orden, pero debería darnos más gozo que antes de eso Él vino a salvar a las personas. Y estamos en ese tiempo, mis hermanos, estamos en el tiempo de la primera venida, donde Jesús vino, murió en una cruz, resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos, ¿por qué? Por estrado de sus pies. Y hoy es el momento en que podemos creer en Jesús. Este Hijo de Hombre no solamente es su nombre, Él es la segunda persona de la Trinidad. Porque aunque está el anciano de días en esta visión, viene el Hijo del Hombre y recibe ¿qué? Toda autoridad. Pero ¿con quién comparte la gloria a Dios? Con nadie. Entonces, ¿por qué se la da al Hijo del Hombre? Porque Él es uno con el Padre. Y deberíamos temer al Hijo del Hombre. Deberíamos temer. Deberíamos caer sobre nuestras rodillas y decirle, sálvame, porque si me juzgas, porque si pones mis obras en una balanza, o si pones mis obras delante de tu santidad, yo merezco más que el infierno. Yo merezco la aniquilación, la separación completa de toda bondad, de todo bien que puedo disfrutar, porque he pecado en contra de ti. Hoy estamos en el momento, mis hermanos, en que podemos o esperar la justicia del Hijo del Hombre o recibir su salvación. ¿Qué debes de hacer hoy? ¿Debes pactar con Dios? ¿Hoy debes ir a una caminata a otra iglesia? ¿Hoy debes flagelar tu cuerpo? ¿Qué debes hacer para que ese juez, ese Hijo de Hombre te salve? ¿Traer qué, Dulce? ¿Qué traemos delante de Dios? Traemos nuestro pecado, Dulce.
No tenemos joyas, no tenemos belleza, no tenemos inteligencia que pueda comprar el don de Dios de la salvación. Si hoy vienes diciendo, soy malo, la verdad es que soy malo, y creo que debería ser juzgado, bueno, creo que estás en una buena posición para creer en el Hijo del Hombre. Cuando Jesús estaba diciendo esto, los del Sanedrín sabían de qué se estaba refiriendo. Perfectamente ellos sabían que se estaba refiriendo a aquel Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7. Hace 26 siglos sucedió esta visión. Fíjense, incluso antes de que Jesús viniera, 6 siglos antes, Daniel había profetizado que el Hijo del Hombre juzgaría. Y aquí lo que Jesús estaba declarando es que yo soy el Hijo del Hombre, yo soy ese que va a venir a juzgar, yo soy el Rey, yo soy la promesa de Génesis 3:15. ¿Cuál es esa promesa de Génesis 3:15, hermanos? Que en la simiente de la mujer nacería ¿quién? ¿Quién aplastaría la cabeza de quién? De la serpiente. Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy la simiente de Adán y Eva, yo soy la descendencia de Abraham, que se le prometió que en su simiente serían ¿qué? Benditas todas las naciones. Jesús dice, yo soy esa simiente, yo soy esa descendencia. Moisés prometió que vendría un profeta que deberíamos escuchar, porque era el enviado de Dios. Jesús está diciendo, yo soy ese profeta. A David se le profetizó que tendría un hijo, que tendría un reino que no tendría un fin. Jesús dice, yo soy ese hijo. Salomón murió, Roboam murió, todos los descendientes de David han muerto, excepto el que resucitó al tercer día. Él pondrá fin a la maldad, hermanos. Él pondrá fin a todo mal. Él pondrá fin a toda injusticia. A todos, incluyendo este mundo secular. A menos que hoy vengas a Cristo, a menos que reconozcas que lo necesitas. Hoy cuando vengamos a la mesa del Señor, y Rodrigo lo explicará, venimos así. No venimos como personas que han cumplido la ley o personas que han cumplido con la moral y los estándares de la ley. Venimos como personas que no lo pueden cumplir, que necesitan poner su confianza en alguien que sí lo pueda hacer. Y como es perfectamente justo, Él tiene el derecho a juzgar. Es increíble lo que dice Daniel 7:26, si lo pueden poner en pantalla, por favor. Eso no es todo. El juicio de este mundo no lo es todo. Hay algo más que me gustaría que observáramos. Y les prometo que ya vamos a terminar. Daniel 7:26 dice, sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo poder y quedará totalmente destruido, es decir, el gobierno malvado de este mundo. Entonces se dará al pueblo santo de Dios, se le dará al pueblo santo del Altísimo, ¿qué dice? La soberanía, el poder, la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes les servirán y obedecerán. Aquí termina la visión, dice Daniel. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no dije nada a nadie. En esta escena de Daniel no solamente aparece el Hijo del Hombre que viene a juzgar, sino que aparece un pueblo que reinará con él. La pregunta, ¿quién es este pueblo santo? ¿Quién son estas personas que van a reinar con Cristo? Un pasaje paralelo, es decir, que nos habla de la misma cosa, es Apocalipsis 7. Fíjense lo que dice el versículo 9 y el versículo 16. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, toda tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Nunca más tendrán hambre, estas personas que se describen, nunca más tendrán hambre, ni sed, ni nunca les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono, que por cierto es el Hijo del Hombre, será su ¿qué? Pastor. Él los guiará a manantiales de agua de vida y les secará cada lágrima de sus ojos. Nuevamente la pregunta, ¿quién son estos santos? ¿Y quién son estas personas de Apocalipsis 7? Son personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y déjame decirles que son personas que tenían la capacidad de hacer
lo que según su corazón le dictara y las más grandes hazañas terribles y violentas como estos imperios malvados, pero son personas que fueron salvadas por el Cordero. Ese es un reino que no merecemos. Hoy podemos esperar el juicio de Cristo o podemos por la fe aceptar lo que Él hizo por nosotros y esperar esta preciosa promesa. Él nos salva, hermanos. Y no solamente juzgará a los malvados, Él quitará todo dolor de nuestros corazones. Cuando lo contemplemos a Él, mis hermanos, todas las angustias de este mundo, todas las enfermedades, todo lo que te preocupa, todo lo que temes, todo en lo que te dueles, será quitado por Cristo para siempre. No más injusticia, no más dolor, no más enfermedad, no más pecado. Me encanta la imagen que usa Juan. Dice que Él va a limpiar nuestras lágrimas de nuestros ojos. Tú no puedes llegar con alguien y quitarle las lágrimas de un cachetadón, ¿verdad? Tienes que ser delicado. Tienes que tocar su mejilla, quitarle esas lágrimas. Lo que representa esto es que Cristo no es indiferente a nuestro dolor y las injusticias que vivimos, ni siquiera a nuestro pecado, desde luego. Hoy está la oferta de la salvación, mi hermano. ¿Por qué le digo que es oferta? No es que puedas dar algo, sino que se te da gratuitamente por la fe en Cristo. Mis hermanos, nosotros deberíamos estar en el lado de los enemigos de Cristo, ser juzgados por Cristo. Pero el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres puedan ser hijos de Dios, decía C.S. Lewis. Él vino, mis hermanos, a pesar que Él merece toda la gloria, a pesar de que Él merece que juzgue todas las naciones, a pesar de que Él está bien en su trono y no debería venir por nosotros, Él, sin embargo, descendió a la tierra, vivió según nuestra naturaleza y en cambio, a diferencia de Daniel, que fue cerrado la boca de los leones, a Cristo no se le permitió eso, sino que la muerte lo devoró, pero la muerte no pudo vencerlo. Al tercer día Jesús resucitó. La historia lo dice, ningún historiador lo contradice, porque es una realidad histórica y es una realidad bíblica y es la realidad en la que descansamos, porque si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es una ilusión. Deberíamos ser juzgados por Cristo, pero Cristo vino por nosotros. A diferencia de los gobiernos terrenales, Cristo no conquista a través de las armas. Cristo lo hace por medio de la cruz, no por medio de la espada. No lo hace por la fuerza de su poder, sino por la fuerza de su amor. Lo hace no con un ejército de ángeles, lo hace derramando su propia sangre. No al traer una dictadura, sino al estar dispuesto a ser quebrantado y atravesado en una cruz. Lo hace al ser molido por nosotros. No anhelando, hermanos, sino renunciando a su trono. Lo hace al ser escupido, menospreciado y burlado por las personas. Él es el rey que salva no a sus mejores súbditos, sino a aquellos que somos sus enemigos. Y a pesar de que merecemos su aniquilación, el Señor nos da hoy su salvación. Mis hermanos, descansa en esto. Los reinos de este mundo, hermanos, van y vienen, van y vienen. Pero el reino de nuestro Dios, de su Cristo, del Hijo del Hombre, permanece por los siglos de los siglos. Eso no es todo. Reinaremos con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Eso es el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias. Señor, tú descendiste del cielo renunciando a todo lo que tú merecías, Señor, renunciando a la adoración de los ángeles, renunciando a
al trono celestial, renunciando a tu paz, renunciando a una eterna adoración, renunciando a tu gloria, renunciando a todo, Señor. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué Dios ha hecho eso? No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como el Hijo del Hombre, que vino por los pecadores, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, Padre, que pueda reconocer, Señor, que nada de este mundo puede satisfacer el hambre, la necesidad que tenemos en nuestros corazones. Que a pesar de la condición de nuestras vidas, de nuestros pecados, hoy podamos ver a Cristo, el Rey que se despojó de sus ropas reales y que murió desnudo en una cruz, apuñalado, azotado, destrozado, humillado por personas como nosotros, Señor. No debiste haberlo hecho, Señor. Tú solamente tienes el derecho a reinar y a juzgar. Pero por tu amor quisiste venir a morir por nosotros, Señor. Porque si no lo hubieras hecho, Señor, seríamos juzgados y alejados de tu presencia para siempre, como estas bestias en este pasaje, Señor. Pero tú viniste a despojarte de ti mismo para que en la eternidad estuviéramos contigo eternamente, sin más angustia, sin más pecados, sin más ídolos, Señor, sin más lucha con nuestros hábitos pecaminosos. Y, Señor, ¿cómo podemos agradecerte eso, Señor? ¿Qué podemos darte, Señor? Vence nuestros corazones, Señor. Vence nuestra terquedad. Vence nuestra rebeldía, Señor. Vence nuestra anarquía en contra de ti, Señor. Y qué precioso será ese día, Señor, en que tú vengas otra vez. Todo será restaurado, todo será hecho nuevo, Señor. Todo lo que este mundo anhela, por fin será satisfecho en ti. Gemimos por la redención futura, Señor. Anhelamos que tú vengas. El Espíritu y la Iglesia te dicen: ven, Señor, te esperamos, lo deseamos, lo anhelamos. Anhelamos ser cambiados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.